tener simplemente. Entonces, hoy día corresponde a cálculo de área, coordenadas cartesianas y paramétricas. Paramétricas las vamos a dejar hacia el final. ¿Ya? Me interesa más la parte cartesiana, que es lo que generalmente utilizamos. ¿Ya? Para ello, recordamos un poco lo que decía el teorema fundamental del cálculo, ya que dice que la integral, si tengo una función f que va de un intervalo AB cerrado en R, función continua en ese intervalo AB, entonces para cualquier antiderivada f, ¿ya? De f se verifica lo siguiente. ¿Ya? Entonces la integral de a a b de f de x es simplemente f de b menos f de a, que es donde ese f grande es la antiderivada de esta función. Entonces calcular integral definida es un proceso sencillo en la medida que nosotros podamos determinar una antiderivada para esta función. ¿Sí? Entonces simplemente, y lo único que tenemos que hacer es evaluar esa derivada. Y como notación habíamos obtenido lo siguiente, que sea f una función continua en AB y f una función antiderivada de f en AB. Usualmente escribimos de la siguiente manera. Entonces la integral de AB de f de x es la antiderivada evaluada entre b y a. ¿Sí? Entonces generalmente escribimos esto para hacer énfasis en cuál es la antiderivada donde estamos evaluando. Y una vez que nosotros notamos esta notación, tenemos esta notación, esto es simplemente el f evaluado en el número de arriba, que sería f de b, menos el f evaluado en a. Y eso nos queda exactamente lo que tenemos arriba, pero con este paso intermedio que nos permite notar una antiderivada. Esto toma especial importancia cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, sustitución y fracción, sustitución y integración por partes. ¿Ya? Entonces, por eso introducimos esa notación, porque hay veces en donde la antiderivada no la podemos obtener de un solo paso. ¿Ya? Entonces necesitamos hacer varios pasos y en cada paso vamos a ir colocando esta notación, esta evaluación de antiderivada. Entonces, un ejemplo, vamos a calcular, ahí sale calculado la integral de 0 a pi de seno de x, es un ejemplo bastante sencillo. Entonces la antiderivada de seno es menos coseno, entonces te me queda menos coseno que la antiderivada, ¿ya? Entonces que aquí la constante la estamos utilizando igual a 0, la constante c no se utiliza porque se va a simplificar, sería menos coseno evaluado entre pi y 0, entonces eso menos coseno de pi menos coseno de 0. Y eso me queda coseno de pi es menos 1, con el menos adelante me queda 1, con él me queda 1 más 1. ¿Sí? El menos con el menos se me cancela, me queda coseno de 0 y coseno de 0 es 1. Así que con eso obtengo que la integral de 0 a pi de seno de x es igual a 2. Otro ejemplo, ¿ya? Entonces aquí tengo que la integral de menos 1 a 3 de 2x cuadrado más 6x. ¿Sí? También es un ejemplo bastante sencillo donde podemos calcular una antiderivada bastante inmediata. Ese es cálculo directo, simplemente teniendo una antiderivada de esta función. Entonces, una antiderivada de 2x cuadrado es 2 tercios de x al cubo. Una antiderivada de 6x es 3x cuadrado. Entonces, y esta función la evalúo entre 3 y menos 1. Entonces, reemplazo el 3 en esta función. Discúlpeme, reemplazo el 3 en esta función, me quedaría 2 dividido en 3 por 3 al cuadrado, por 3 al cubo, perdón, más 3 por 3 al cuadrado. Eso es fácil de calcular. Aquí me queda 2 tercios de menos 1 al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado. Y haciendo las cuentas, ¿no? Aplicando un poco de fracciones, sería el resultado de 128 partido con 3. ¿No? Entonces, el teorema es bastante fuerte, ¿ya? Porque recordemos que esta integral, si la miramos como integral de Riemann, era precisamente el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es calcular el área utilizando antiderivadas en un cálculo bastante sencillo. ¿Ya? Entonces, ya no es necesario calcular ese límite, ya no es necesario calcular una sumatoria, ya todas esas cosas que hemos hecho por exceso y efecto en los rectángulos, ya no es necesario de hacer. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otro teorema que también lo habíamos visto en la última sesión, ya el teorema del cambio variable. Yo le había dicho que aquí lo único que tienen que hacer es el mismo cambio variable que utilizamos para integral indefinida, pero el único cuidado que tenemos que hacer ahora es que cambien los límites de integración, a diferencia del cambio variable para integral indefinida.
Y al cambiar los límites de integración puedo trabajar la integral en la nueva variable, entonces no es necesario retornar la variable original. Entonces ahí tenemos, si bien tiene una desventaja que es mirar bien cómo quedan los límites de integración, eh, tiene la ventaja de que no es necesario que vuelva a la variable original. Entonces el teorema dice que sean I y J2 intervalos cerrados en R y sean F una función que va de I a R y G que va de J en R. Dos funciones tales que F te contenido en el, en, en el dominio, en el codominio de I y G sea una función C1. El C1 significa que sea una vez derivable, ¿ya? En J, con G de J contenida en el intervalo I. Entonces F compuesto con G es una función continua en J y se verifica la siguiente identidad. Ahora, esta es, digamos, la formalidad en general, lo que nosotros utilizamos para calcular este tipo de integrales es el cambio de variable usual. Entonces voy a anotar por aquí, para hacer ejercicio en la pizarra. Es la integral de 0 a raíz de pi de x seno de x al cuadrado de x. Ya, entonces voy a desarrollar el ejercicio en la pizarra. Entonces me piden calcular la integral de 0 a raíz de pi de x seno de x cuadrado de. ¿Ya? Entonces, para calcular esa integral yo necesito una derivada. Sin embargo, digamos, no es un proceso sencillo calcular una identidad de esta función directamente. Entonces, para ello lo que vamos a utilizar es cambio de variable. Entonces, utilizamos cambio de variable. Cambio de variable. Entonces decimos sea u, nuestra nueva variable, y u va a ser igual a x cuadrado, que es el, digamos, el factor que está dando vuelta ahí. Eso implica que de u es igual a 2x de x. Y de aquí podemos simplificar, pasando este 2 que está acá hacia el lado izquierdo, que un medio de du es igual a x de x. Y eso lo veo igual porque aquí tengo un x y el de x, entonces esos dos factores los voy a cambiar por un medio de du. Entonces ahí tengo el cambio de variable. Y lo que me falta es estudiar cómo quedan los límites de integración. Entonces si x es igual a 0, entonces el u, y lo reemplazo este x que está ahí, lo reemplazo en esta ecuación que tengo acá, que esta es la que me define la variable u en función de x. ¿Ya? Entonces, al reemplazar ahí, me quedaría que el u es x al cuadrado, que si el x vale 0, entonces me quedaría 0 al cuadrado, el u vale 0. Si x es igual a raíz de pi, entonces, nuevamente reemplazando, el u sería igual a pi. Entonces, hacia esta integral la llamamos i. Entonces, con el cambio de variable, la integral i queda igual como la integral que va de 0, sigue partiendo en 0, pero ahora ya no va a raíz de pi, sino que va a pi. Entonces la integral de 0 a pi de seno de u por un medio de du. ¿Sí? Por un medio de du. Eso es lo mismo que un medio, la integral de 0 a pi de seno de u de u. Y esta que está acá ya la habíamos calculado en el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces esta integral había sido calculada en el ejemplo anterior y era 2. ¿Sí? Entonces, del ejemplo que aparece en el apunte. Entonces, por lo tanto, para no calcularla nuevamente, la integral me queda 1. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto es que cuando utilizamos cambio de variable, los límites de integración cambian. Ya, digamos, el único cuidado que hay que tener, y la ventaja es que la integral queda en la nueva variable. Entonces, no es necesario retornar. Sigamos viendo el apunte. Perfecto. Entonces, solución, bueno, ahí está la solución. Hace exactamente lo mismo, toma
u igual a x cuadrado, entonces el de u igual 2 de x, y calcula los nuevos límites de integración, y obtiene que la integral, bueno, ahí le faltó un medio, ¿ya? Aquí en algún momento se olvidó del un medio, el resultado es 1. ¿Ya? Y hay que tener un poquito de cuidado ahí. ¿Ya? De aquí vamos a ver dos propiedades que se ocupan bastante, ¿ya? Sobre todo en integrales de tipo trigonométrica, y es lo que sucede en el caso de funciones par e impar. Entonces sea un a, un número real mayor que 0, y sea f una función que va del intervalo menos a la. Entonces vamos a definir una función con esta característica, una función par. Entonces, como la función es par, tenemos que f de x es lo mismo que f de menos x. Esa es la definición de función par. ¿Ya? Esa es la definición de función par. Voy a ir anotando, porque quiero tener bastante a la vista este tipo de cosas. Entonces, esta es la definición de función par. Con rojo quedaría mejor. Entonces, f de x es igual a f de menos x para todo x del menos a la. Entonces, como ejemplo, siempre pueden tener mentalmente la función f de x igual a x cuadrado. Esa función es par, ¿ya? Y de hecho tiene una simetría con respecto al eje y. La función se ve así hacia el lado derecho y es como un reflejado hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces tenemos algo de ese estilo. Entonces ustedes tienen que f de menos x es menos x al cuadrado. Y eso es simplemente x cuadrado, que es lo mismo que f de x. Entonces, con eso obtengo que f de x es igual a f de menos x, por lo tanto, esta función es de tipo par, ¿ya? ¿Y por qué nos interesan este tipo de funciones? Tiene una propiedad bastante interesante que me van a simplificar en medida algunos cálculos de integral, ¿ya? Entonces, luego, si f es integrable en menos a a b, tenemos lo siguiente, que la integral de menos a de f de x, por propiedad de la integral, nosotros podemos separar en dos, ¿cierto? Entonces, esto es la integral de menos a 0 de f de x más la integral de 0 a de f de x. Ahora, como el f de x es lo mismo que el f de menos x, en la integral del lado izquierdo, en esta integral, este factor, ¿ya? O la cantidad dentro de la integral, yo la puedo cambiar, ¿sí? Porque son iguales. Entonces esa es la integral de menos a 0 de f de menos x. Y ahora por propiedad de cambio de variable, yo voy a decir que z va a ser igual a menos x, por lo tanto dz va a ser igual a menos de x, ¿ya? Y con eso utilizo un cambio de variable sobre esta integral. Haciendo cambio de variable sobre esa integral, me queda que eso es f de z, el diferencial menos el menos pasa que es fuera, me queda de menos 0 menos menos a. Y aquí reordenando, aquí abajo me quedaría a, aquí arriba me quedaría 0, y por la propiedad de que puedo dar vuelta, que es esta propiedad de aquí, me queda que eso es la integral de 0 a de f de z, ¿sí? Fz de z. Y ahora vuelvo a la variable x. Esto es lo mismo que f de x de x, ¿sí? Por lo tanto, me queda la integral de 0 a f de x de x más la integral de 0 a f de x de x. Por lo tanto, en una función que es par, yo tengo que la integral de menos a de f de x es lo mismo que dos veces la integral de 0 a de f de x, ¿no? Que si nosotros lo miramos el dibujo es algo bastante natural, ¿sí? Entonces, si yo calculo, por ejemplo, si yo quiero calcular el área de aquí hasta acá, y como estas funciones son iguales, porque son como reflejadas, ese es el cálculo de par, es natural que yo calcule, por ejemplo, esta integral y la multiplique por 2 para obtener el área total, ¿sí? Para obtener el área de S y obtener el área total que me están solicitando. Entonces, eso ocurre en funciones par, ¿ya? Entonces, yo puedo simplemente cambiar el límite de integración y multiplicar por 2.
Esto es, digamos, una propiedad que se utiliza bastante para no estar con límites negativos. Ahora, no es necesario utilizarla, digamos, pero es una propiedad bastante elegante, ¿ya? Que me permite, digamos, simplificar los límites de integración porque siempre es más cómodo evaluar en cero que evaluar en números negativos. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos el resultado. Si f es integrable y par en el intervalo menos a a, entonces la integral de menos a de f de x es igual a 2 veces la integral de 0 a f de x de x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran calcular la integral de x cuadrado en un intervalo, es simplemente multiplicar por 2. Y vamos a hacer ese ejemplo para que vean que efectivamente es así. Entonces voy a borrar aquí. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular la integral de menos 2 a 2 de x cuadrado de x, entonces f de x igual a x cuadrado es función par. Es función par. Luego, esta integral le vamos a llamar, que voy a llamar y, para no estar diciendo la integral. Entonces luego, luego la integral y va a ser 2 veces la integral de 0 a 2 de x cuadrado de x. ¿Sí? Y esto de aquí es fácil calcular. Entonces eso es lo mismo que 2 veces una antiderivada de x cuadrado de x cubo dividido 3 evaluado entre 0 y 2. ¿Sí? Evaluado entre 0 y 2. Entonces al evaluar, esto me quedaría 2 paréntesis 2 al cubo dividido en 3 menos 0 al cubo dividido en 3. Al hacer las cuentas, 8 por 2, 16, serían 16 tercios. Entonces, el área son 16 tercios. ¿Sí? Si no quisieran ocupar esta integral y quieren ocupar la integral, o sea, no utilizar la propiedad, es válido también. Entonces, la integral y sin la propiedad sería la integral de, voy a escribir de menos 2 a 2 de x cuadrado de x. Entonces, esto lo pueden calcular como una derivada de x cubo dividido en 3, evaluado entre menos 2 y 2. Entonces eso por propiedad, evalúo primero el 2, sería 2 al cubo, dividido 3, menos, paréntesis, menos 2 al cubo, dividido en 3. ¿Sí? Entonces, 2 al cubo dijimos que era 8, 8 dividido en 3, aquí me da 8 dividido en 3, aquí me da menos 8, ¿sí? Menos 2 elevado al cubo es menos 8, pero el menos de aquí sería más 8 tercios. ¿Sí? Entonces me queda 8 tercios más 8 tercios, eso es 16 tercios. ¿Ya? Con cualquiera de las dos llegan exactamente al mismo resultado. Ya eso es lo que dice la propiedad. ¿Sí? Ahora, en general, es bastante bueno el uso de la propiedad, sobre todo en funciones de tipo trigonométrico. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean o les pidan calcular integrales de menos un número al mismo número, que serían integrales del tipo de menos a a, tienen que preguntarse si la función es par. Si la función es par, pueden hacer uso de la propiedad y olvidarse del signo menos del de abajo y trabajar con cero, que es mucho más simple. ¿Sí? Esa es, digamos, la versatilidad que tiene esa propiedad. Veamos el caso impar ahora. Entonces, integral definida de una función impar en un intervalo cerrado simétrico respecto al cero. Entonces, misma hipótesis, sea f, disculpa, sea a un número mayor que 0, sea f de menos a una función impar. Entonces, como la función es impar, se cumple esto, que f de x es menos f de menos x. ¿Sí? Entonces ahí pueden pensar, por ejemplo, en la función x cubo. X cubo tiene esa propiedad. Entonces f de x, voy a escribirlo aquí, f de x cubo, f de x igual a x cubo, perdón, tiene esa propiedad porque f de menos x es menos x, perdón,
es menos x al cubo. Y eso, si ustedes lo calculan, menos x al cubo es menos x al cubo, con el menos afuera del paréntesis. Y eso es lo mismo que menos, y esto de aquí era f de x, menos f de x. ¿Sí? Y ahora pasan ese menos hacia acá, y con eso obtienen que f de x es menos f de menos x. ¿Sí? Entonces esta f de x igual a x cubo es una función impar. ¿No? Entonces siempre es bueno en este tipo de definiciones tener un ejemplo a la mano. ¿Ya? Entonces par es el x cuadrado, impar el x cubo. Y los ejemplos son buenos porque si se dan cuenta el exponente de x cuadrado es 2, que es una es par, y el exponente del x cubo es impar y es una función impar. ¿Sí? Entonces también pueden hacer la analogía para recordar esta definición y no tener que aprendérsela tan literal, siempre teniendo el ejemplo en mente. Entonces el cálculo de integrales de funciones impar y es de la siguiente manera. Entonces la integral de menos a de f de x, aquí separamos igual por propiedad aditiva, de menos a 0 más 0a, y aquí hago el mismo cambio que en el anterior. Entonces, este f de x lo cambio por menos f de menos x. ¿Sí? El menos está ahí afuera y ahí está el f de x. Y aquí hago un cambio de variable. Sobre esta integral hago el cambio de variable z igual a menos x, de z igual a menos de x. Y con eso, la nueva integral me queda la integral de 0 a de f de z con signo menos la integral de 0 a de f de x. Ahora, que esté escrita en variable x, que esté escrita en variable z, es lo mismo. Así que esta integral es lo mismo que esta de acá. ¿Sí? O sea, esta integral como número, es lo mismo que esta integral. ¿Sí? Y como tiene signo opuesto, se resta. Entonces, eso me da como resultado 0. Entonces, el área, en ese caso es 0. ¿Sí? El área, la integral es 0. La integral es 0. Entonces, ¿y eso qué significa? Si nosotros pensamos la función f cubo, pensamos la función f cubo, esta va hacia arriba, hacia el lado derecho, hacia abajo en el eje, hacia el lado izquierdo. Entonces, si yo quiero medir el área, o si yo hago la integral, voy a ver aquí, por ejemplo, de aquí hasta acá, entonces esta área que está aquí tiene signo positivo. Tiene signo positivo. Y esta área que está aquí abajo, que como unidad es lo mismo que acá, tiene signo negativo. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Por eso cuando la sumo, se me hacen 0. ¿Sí? Pero como áreas son lo mismo. Entonces, si yo quisiera calcular el área, si yo creo el área de esta región, entonces si yo creo el área de la integral de menos a de la función x cubo de x, yo esto tengo que sacarle en valor absoluto. Entonces, es el valor absoluto de esa integral. Entonces, cuando yo quiero calcular la integral, siempre es el valor absoluto de la función. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando queremos calcular áreas de región comprendida entre intervalos. ¿Ya? Hasta el momento siempre hemos trabajado con funciones que son positivas y por eso no tenemos que hacer esa distinción. Pero para calcular área, siempre la función debe ser definida, debe ser positiva en el intervalo donde estamos calculando el área. ¿Sí? Entonces, y esta función impar nos indica ese hecho. Y por eso la integral en algunos casos nos puede dar 0, y lo que significa es simplemente que tengo tanta área positiva como área negativa. Aquí. Y el resultado está ahí. Entonces, por lo tanto, si f es integrable e impar en el intervalo menos a a, entonces la integral de menos a de f de x es igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo eso de ahí. Perfecto. Entonces, cálculo de integral definida.
usando integración por parte, que esto era algo que quedaba pendiente. Entonces, del teorema de integración por parte, nosotros tenemos el siguiente hecho. Entonces, cálculo integral definido usando integración por parte, dice el teorema de integración por parte, ya lo conocemos, sea una función que va de A en B en los reales, B, una función que va de A en B en los reales, dos funciones continuas en AB y derivable en el abierto AB, tal que su derivada U' y B' son integrables en AB. Entonces, la integral, esta es la fórmula que tenemos, esto lo escribimos como dB en general. Lo voy a anotar aquí. Esto en la fórmula que nosotros utilizamos, lo escribo con rojo para que... Esto lo escribimos como dB, dB. Pero ahora lo vamos a escribir como U'. ¿Sí? Entonces, U de X, B' de X, es lo mismo que UV, BU, UA menos BA. Esto de aquí es lo mismo que V evaluado en AB. ¿Sí? Entonces lo vamos a escribir así. V evaluado en AB menos la integral de AB U' B de X. ¿No? Entonces es la misma fórmula que teníamos de integración por parte usual. Entonces la voy a escribir aquí en la pizarra. O aquí creo que... Aquí te pongo. Entonces nosotros teníamos que la integral, lo escribo por aquí, la integral de U de B era igual a V menos B de U. Eso era lo que nosotros teníamos, ¿sí? Como fórmula para integral indefinida. Entonces la diferencia ahora en integral definida, que es con los límites de integración, colocamos los límites de integración. Entonces esto le coloco el A ahí, el B acá. Como aquí ya tengo una función sin integral, yo coloco esa función evaluada en AB. Y aquí como me queda nuevamente una función, una integral, coloco el A. Y esa es la única diferencia que tiene integral definida. Entonces podemos utilizar integración por partes para calcular ese tipo de integrales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me dice calcular la integral de x coseno de x. ¿No? X coseno de x. Ay, espérame que el mouse. Entonces, voy a borrar aquí. Quiero calcular la integral de x coseno de x creo que era de menos pi a pi, sí, de menos pi a pi. Creo que vamos a hacer el campo. De menos pi a pi. Entonces vamos a calcular esa integral de menos pi a pi. Entonces para eso podemos utilizar integración por partes. Entonces utilizamos, ahí me habla alguien por el chat. Profe, me voy a estar desconectando 5 minutos. Ah, ya, no hay problema. Entonces utilizamos integración por partes. Integración por partes. Entonces vamos a decir que tengo que decir quién es U, es igual a algo, de B es igual a algo. Una vez que yo decido, tengo que decir quién es de U y tengo que decir quién es B. ¿Sí? Sabiendo que después la multiplicación de estas dos va a ser la nueva integral que me va a aparecer. Entonces voy a elegir el U igual a X, de B igual a coseno de X, la derivada de X es 1, la integral de coseno es seno. Estoy bien ahí. Sí. Veamos aquí. Perfecto. Entonces, con ese cambio de variable, los límites de integración quedan igual. Luego, la integral que la voy a llamar y. Luego, la integral y va a ser igual a u por b, que sería x seno de x, pero ahora evaluado
entre menos pi y pi, menos la integral de menos pi a pi de el seno de x por 1, sería por seno de x. Seno de x. De esta manera utilizamos fracciones integración por partes. ¿Ya? Entonces ahora lo único que hay que hacer es evaluar y tener una antiderivada de esta función. ¿Sí? Entonces esto es aquí, coseno. Menos coseno. Entonces esto es evaluando, es pi, seno de pi, menos, menos, voy a colocar como un paréntesis aquí, menos pi, seno de pi, menos, voy a colocar un paréntesis aquí también, no, aquí no es necesario, menos, menos coseno, sería más coseno de x evaluado entre menos pi y pi. ¿Sí? Y ahora sigo resolviendo aquí. Entonces el seno de pi es 0. ¿Sí? Seno de pi es 0. Seno de pi aquí también es 0. Por lo tanto, esta integral de aquí no aporta nada. Me quedo con coseno evaluado entre pi y menos pi. Entonces este será coseno de pi menos coseno de menos pi. ¿Sí? Coseno de pi es 1. Coseno de pi de menos pi también es 1. Menos pi y pi son exactamente lo mismo. Entonces esto me queda 1 menos 1. 1 menos 1 y eso es 0. Entonces la integral de menos x a x de x coseno de x es igual a 0. Entonces, aquí vuelvo la punta. Y ahí está el cálculo también resuelto. Ahora, esta función la podemos haber mirado como una función impar. ¿Sí? Entonces también podemos haberla resuelto utilizando simplemente la propiedad, sin hacer integración por parte. Entonces, ¿quién me rayar aquí? Entonces, notemos, o sea, si yo digo que f de x, si f de x es igual a x coseno de x, entonces f de menos x es igual a x menos x por coseno de menos x. Pero por coseno de menos x, por propiedad, es lo mismo que coseno de x. Por lo tanto, sería menos x coseno de x. Y todo esto es la función f de x. Por lo tanto, aquí me queda que es menos f de x. Ahora, pasando este menos para allá, yo tengo que esta función cumple que f de x es exactamente lo mismo que menos f de menos x. Es decir, es una función impar. Como es una función impar, la integral de menos pi a pi es igual a 0. ¿Sí? Entonces, todo este cálculo que está aquí lo puedo evadir simplemente notando que la función era una función impar. Ahora simplemente lo resolví porque es parte del ejemplo. O sea, yo quiero ver cómo se utiliza integración por parte en el cálculo de integrales definidas, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado es en la misma fórmula, pero colocando los límites de integración. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Aquí. Perfecto. Entonces, ahora comenzamos con lo que es área de una región en el plano. ¿Ya? Y es importante que si bien la integral definida me da el área bajo la curva, siempre me entrega el área cuando la función es positiva. Si la función no es positiva, lo que yo obtengo no es el área. Y el ejemplo que tenemos que tener en claro, por ejemplo, sería esta función, x coseno de x, de menos pi a pi, cuya integral es 0. Y eso nos haría pensar de que tiene área 0 y eso es falso. No es que esta función tenga área 0. La integral definida en este intervalo es 0, pero su área no es 0. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Ya voy a calcular el área de esta función
¿ya? Por hacer énfasis en eso. Entonces, definición, sea f, una función que va de A a B en los reales, continua, f mayor que 0 en el intervalo a b, y sea R la región acotada, limitada por la curva y igual f de x, y la recta es y igual 0, y x igual a A, y x igual b. Llamamos área bajo la curva y igual a f de x en AB al área de la región R, la cual está dada por esa cantidad. ¿Sí? Entonces, esta integral me da el área siempre y cuando la función sea positiva. ¿Sí? Entonces, esta es una hipótesis bastante fuerte. La función tiene que ser positiva para que lo que esté ahí sea el área. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos calcular área, tenemos que estar seguros que la función sea positiva. En caso de que no sea positiva, tenemos que utilizar valor absoluto para dejar que la función sea positiva. Entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces, ejemplo, encuentre el área de la región acotada limitada por la curva y igual a x cubo en el eje x y las rectas x igual 0 y x igual 2. Entonces, solución, voy a leer de aquí porque es corta. Entonces notemos que la función x al cubo es no negativa en 0 a 2. Luego, si llamamos R a la región acotada limitada por la curva x igual 3 y el eje y la recta x igual a 1 y x igual a 2, que está aquí en esta figura, esa es la región que me están preguntando. Entonces, el área es la integral de 0 a 2 de x al cubo. ¿Ya? Y esta es una integral sencilla de calcular. Lo único que necesitamos es una antiderivada. ¿Ya? La antiderivada es x a la 4 dividido en 4, ¿ya? Por eso ahí sale un cuarto. Un cuarto, y evaluar los límites sería un cuarto de 2 elevado a 4 menos 0 elevado a 4. Se me dice cuarto, el área es 4. ¿Ya? Entonces con eso calculo el área bajo la curva utilizando integrales. ¿Ya? Entonces el área es 4. Hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando el área es negativa. Entonces me devuelvo a este ejemplo, x coseno de x, calcular el área. ¿Ya? Entonces voy a anotarlo como ejercicio para que se den cuenta cuál es la diferencia entre calcular la integral definida y calcular el área bajo la curva. ¿Sí, correcto? Entonces calcular el área bajo la curva f de x igual x coseno de x entre x igual a menos pi y x igual a pi. Entonces yo no tengo idea cómo se comporta la función, voy a hacer un bosquejo simplemente, ¿no? Esto no se ajusta en ninguna medida a la realidad, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la función, esto ya lo vimos, f de x es impar. Eso ya lo vimos, ¿ya? Esto quiere decir que si la función es positiva hacia el lado derecho, no se puede dibujar algo de ese estilo, y es negativa hacia el lado izquierdo, va a tener un comportamiento. Es casi lo mismo, es el mismo dibujo, pero en el sentido opuesto, como un reflejado. ¿Sí? Es como un reflejado. Entonces, el área entre menos pi y pi es 2 veces el área entre 0 y pi, ¿sí? De una función impar. Esto es simplemente porque la función es impar. Entonces, si nosotros queremos el área de la región, es el valor absoluto, ¿ya? En rigor es el valor absoluto de la integral de menos pi a pi de x coseno de x. ¿Sí? Esa es me faltó el de x. En rigor, así se calcula el área, siempre el valor absoluto de la integral definida en el intervalo. Ahora, esta área yo la puedo dividir
como el valor absoluto, no lo voy a hacer así, como esto es una función impar, pues esta al tomar valor absoluto de una función impar, la función es par. Entonces, valor absoluto de f de x es función par. Entonces, el f de x es impar, pero el valor absoluto de f de x es una función par. Por lo tanto, esta función de aquí, con valor absoluto, es una función par. Entonces, aquí me quería dos veces la integral de 0 a pi de x en valor absoluto, x coseno de x. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la gran diferencia en el cálculo de integral definida con el cálculo de área, que si bien tenemos que hacer las mismas cuentas, tenemos que interpretar lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo mismo que dos veces, y ahora esta función que está aquí, en este intervalo, es positiva. ¿Ya? El x es positivo, el coseno de x es positivo, por lo tanto, el producto de ellos dos es positivo. Por lo tanto, sería simplemente x coseno de x, y me faltó la integral de 0 a pi. ¿Sí? Y ahora tengo que calcular esta integral, ¿ya? Que vamos a llamar i a esta integral de aquí, la integral i. Y la vamos a calcular utilizando fracciones, integración por partes. Entonces, utilizando integración por partes, calculamos esta integral. Entonces, vamos a decir que el u es igual a x, de b es igual a coseno de x, ¿sí? El de u es igual a 1, el b es igual a seno de x. ¿Sí? Entonces, con eso la integral i me va a quedar como u por b, que sería x seno de x evaluado entre 0 y pi, más la integral de 0 a pi de seno de x. De x. ¿Sí? Y ahora simplemente debo, perdón, aquí le puse más, es menos. Aquí es menos. Ahora sí. Entonces, eso, voy a resolver esto de aquí, es pi por seno de pi menos 0 por seno de pi menos, sería más, perdón, más coseno de x evaluado entre 0 y pi. ¿Sí? Ahí sí. Seno de pi, ya habíamos dicho que es 0, por lo tanto esto vale 0, esto vale 0. Y coseno de pi a 0, eso es coseno de pi menos, sí, ya sé lo que está pasando aquí, menos coseno de 0. Coseno de pi es menos 1, ¿sí o no? Sí. Y coseno de 0 es 1. Aquí me está, creo que aquí era, o al menos aquí. Aquí voy a borrar. Este está, ahí menos. No, a ver, tengo un error aquí y no lo encuentro. Entonces, la integral, entonces, la integral de coseno es la que tengo duda. Integral de coseno. Profe, pero ¿qué pasa con los valores absolutos? ¿No se mantienen?
¿En dónde? O sea que después el valor absoluto, después de la segunda parte, lo dejó de poner De aquí. desde ahí. Sí, Sí, sí. Y de hecho creo que ahí de él cometió un error. Creo que. Déjame. Voy al tiro. Eh, ¿qué es la integral de coseno es seno? Eso está bien. Se me da menos seno. Y la integral de coseno, la integral de seno es menos coseno. Entonces está bien ese signo. Entonces aquí es más. Está bien. Si no, el error es otro, es un poco más sutil. Entonces, si nosotros miramos la gráfica de la función seno, de la función, a ver cuál es, ahí está. Podemos mirar seno o coseno. Entonces vamos a mirar las dos gráficas porque tengo que dividir la integral. Entre 0 y pi, la función seno es positiva. Y la función coseno, entre 0 y pi, tiene un cambio de signo. Entonces yo esta integral que está aquí, eh, está bien calculada, porque digamos esta función siempre es positiva, siempre es positiva. Eh, bueno, también por la integral de 0 a pi, estoy integrando seno de x. No sé por qué no me... Esta integral es de 0 a pi. Esto me da 0, porque es pi, seno de pi, menos 0 coseno de pi. Aquí sería más coseno de x, pi sobre 0. Eso está bien. Coseno de pi es menos 1, menos coseno de 0 es 1. Se me haría menos 2. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido que me dé negativa, a no ser que me haya saltado un signo menos antes. Mm, ya. Voy a ingresar bien el ejercicio. Para que hay un signo que no me está molestando aquí, no lo logro encontrar. Entonces, el área bajo la curva de x coseno de x. ¿Ya? Mm, a ver, x coseno de x. Ya, sí, esto no. Aquí es de. Aquí está. Esta función, aquí está. Voy a borrar donde tengo el error. Ya vi me adelanté aquí. Esto. Fuera. Voy a ocupar la misma integración por parte, pero aquí es donde tengo el error. Eh, esta función no siempre es positiva. ¿Ya? Esta función no siempre es positiva. De hecho, x, lo anoto aquí con rojo para x, es mayor que 0, para todo x en el intervalo 0 a pi. Eso está bien. Pero coseno de x es mayor que 0 para todo x en un intervalo más chiquitito acá, perteneciente al intervalo de 0 a pi medio. De 0 a pi medio. Y de pi medio a pi es negativo. Entonces coseno de x es menor que 0 para todo x entre pi medio a pi. Entonces ahí estaba el error. ¿Ya? Entonces esta función es negativa en ese intervalo. Entonces como es negativa tengo que dejarla positiva. Entonces esto de aquí es igual a 2 veces la integral, y voy a anotar los límites de integración de 0 a pi medio, de 0 a pi medio, bueno, aquí no lo voy a hacer por absoluto todavía. De hecho, no lo debería poder hacer.
de 0 a pi medio de x, perdón, pi medio, de x coseno de x. De x. Este con valor absoluto. Aquí todavía no saco el valor absoluto. ¿Ya? De x coseno de x coseno de x. Más la integral de 0, perdón, de pi medio a pi de x, valor absoluto de x, coseno de x, de x. Ahora sí, ya es el error que estaba. Y ahora como esta función es positiva, yo puedo quitar el valor absoluto. Como esta función es negativa, tengo que anteponer un signo menos. ¿Sí? Entonces, este es un paréntesis porque el 2 multiplica todo. Entonces, no sé dónde. Voy a tener que borrar un poquito aquí arriba. Entonces, aquí. Con eso basta. Entonces, sigo por acá. Entonces, eso me queda que es igual a 2 veces, paréntesis, la integral de 0 a pi medio, de x coseno de x, que es positivo, por lo tanto me olvido del valor absoluto. X coseno de x, de x. Y aquí esta función es negativa, porque el coseno de x en este intervalo es negativo. Por lo tanto, aquí me queda menos la integral de pi medio a pi de x coseno de x. De x. Y ahora sí. Entonces con eso ya puedo calcular el área. Entonces utilizamos de nuevo integración por partes. Vamos a decir que el u sea igual a x, de b sea igual a coseno de x, el de u es igual a 1, el de b es seno de x. ¿Sí? Entonces con eso puedo calcular las dos integrales simultáneamente. Entonces esos dos paréntesis, y voy a calcular las integrales u por b, que sería x seno de x seno de x evaluado entre 0 y pi medio, menos la integral de perdón, aquí escribí, este lo escribí como de b, este es b, ahí sí, b por du, entonces sería menos la integral de seno de x, entre 0 y pi medio. Esa es como la primera integral, entonces la voy a escribir como en un paréntesis cuadrado, para hacer énfasis que es menos, ¿ya? La segunda integral, que también la escribo en un paréntesis de corchete, y que es exactamente la misma que está aquí, pero con los otros límites de integración, que sería x seno de x entre 0 y pi medio, menos la integral, perdón, escribí los mismos límites, aquí es de pi medio a pi, de pi medio a pi, menos la integral de pi medio a pi de seno de x. De x. Entonces ahí cierro paréntesis cuadrado, cierro paréntesis redondo. Entonces ahí me queda la integral que estoy calculando, que sería todo eso de ahí. Voy a borrarlo de abajo para no seguir confundiendo. Entonces, esto lo borro. Fue un lapsus mío, hice bastante énfasis, tienen que estar seguros de que el área donde están integrando es positiva, ¿no? Entonces, había olvidado este pequeño detalle y el coseno se comporta de esa manera, ¿no? Entonces, ahora sí, voy bien, estos dos veces, y evalúo seno en este intervalo. Entonces, seno de, evalúo el pi medio primero, pi medio, seno de pi medio, menos 0. Aquí no voy a escribir el seno de 0 porque ya multiplicado por 0 eso sea 0. Menos
y escribo este de aquí, sería más el coseno de x evaluado entre 0 y pi medio. ¿Sí? Ahora sí, es más aquí. Es menos coseno, con el menos de afuera me queda más coseno, evaluado entre 0 y pi medio. Ese es el primer paréntesis que lo voy a dejar como con llave cuadrada. Menos el segundo paréntesis, que sería esta función evaluada en esto, sería pi seno de pi seno de pi, menos pi medio seno de pi medio. Voy a borrar esto de aquí también. Ya. Es pi medio seno de pi medio, ya está bien. Más coseno de x evaluado entre pi medio y pi. 0 paréntesis cuadrado, 0 paréntesis redondo. Y ahora sigo calculando. Entonces aquí me quería 2 multiplicado por el seno de pi medio es 1. Entonces aquí me quería pi medio. Entonces en el primer paréntesis cuadrado es pi medio más coseno de pi medio menos coseno de 0. Cierro paréntesis de corchete, menos paréntesis de corchete. El seno de pi es 0. Por lo tanto, esto de aquí sería 0. Seno de pi medio es 1. Entonces me iría menos pi medio aquí. Menos pi medio más, y evalúo coseno de pi menos coseno de pi medio. Cierro paréntesis corchete, cierro paréntesis redondo. Y ahora me acuerdo, coseno de pi medio es 0. Entonces coseno de pi medio es 0. Coseno de 0 es 1. ¿Qué sería? 1. Y coseno de pi es menos 1. ¿Sí? Entonces, dicho esto sería 2 pi medio menos 1. Lo que en paréntesis viendo pi medio menos 1. Me voy a olvidar del paréntesis de corchete ahora. Aquí me quería menos pi medio, con el menos de afuera me quería más pi medio. Aquí tengo un menos 1, con el menos de afuera me quería más 1. Cierro paréntesis. Entonces ahora sí, ese se me va con ese, me queda pi medio más pi medio, eso es pi, con el de afuera es 2pi. Entonces el área entre, ya me olvidé cuál era la integral que estaba calculando, entre menos pi y pi de x coseno de x es 2pi. Por lo tanto, el área de la región es igual a 2pi. Entonces ahí está la sutileza. El área de la región es 2pi, pero la integral de menos pi a pi de x coseno de x es igual a 0. Entonces ahí está, digamos, la sutileza de cómo utilizamos integrales definidas para calcular áreas. ¿Sí? Tenemos que estar seguros de lo que aparece en la cantidad, en lo que estamos integrando, la función que estamos integrando debe ser positiva. Y para eso utilizamos valor absoluto siempre. ¿Sí? Valor absoluto y estas propiedades de funciones par o impar que nos ayudan bastante. Si se dan cuenta, el ejercicio lo simplifiqué bastante al multiplicar por 2 la función que era impar. Esta función, recuerden que esta función es impar, por lo tanto el valor absoluto de esa función es par. Entonces puedo hacer este cambio. ¿Sí? Y eso, digamos, simplificó bastante el ejercicio, aunque a simple vista pareciera no ser así. ¿Sí? Entonces el área entre esta función de aquí hasta acá es 2pi. Sin saber cómo es la función, puedo decir eso que está. Entonces vuelvo a la punta. Antes ya habíamos visto el área de la región en el plano. Y lo que me queda ahora es integración paramétrica. Yo creo que
Es bastante cortito, voy a ver la fórmula y podemos ver por lo menos ejercicio en la siguiente sesión. Ya no es algo que sea extremadamente complicado. ¿Ya? Entonces, sean teoremas, dice sean A y B números reales, sea f una función continua en el intervalo AB, g una función continua en el intervalo AB, y sea c la curva paramétrica de ecuaciones x igual a f de t, entonces x igual a f de t, y igual a g de t, para todo t en el intervalo AB. Si c una curva simple, ese es el concepto un poco más sofisticado, a lo mejor ahí, para t en el intervalo AB, entonces el área de la región limitada R por la curva C para todo T en AB está dada por esta ecuación. ¿Ya? Entonces, el área es el valor absoluto de la integral de AB de G de T por F' de T. ¿Ya? Recuerda, aquí hay que acordarse, lo único que hay que tener presente aquí, es que el X es igual a F de T. El Y es igual a G de T. Entonces, si yo quiero la integral, el área de esta curva para t entre a y b, lo único que debo calcular es la integral de los límites de integración por la función g y la derivada de la función f. Eso me va a dar el área. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Ya voy a dar simplemente las indicaciones. Ya después lo pueden revisar ustedes. Y en la siguiente sesión seguimos mirando esto. Nos determina el área de la región encerrada por bueno, el nombre de la curva, se llama hipocicloide, de 3 ramas, de ecuaciones paramétricas, x igual a 2 seno de t, seno menos seno de 2t, y igual a coseno de t más coseno de 2t, para t entre 0 y 2pi. Entonces, para calcular esa área, el seno de el f es el que va con x. Entonces, f de x es seno de 2 seno de t menos seno de 2t. Y el g de x, el que va con y, sería coseno de t más coseno de 2t, con el t entre 0 y 2pi. La derivada de esta función, está dada por f', sería 2 coseno de t menos 2 coseno de 2t. Esto para todo t en 0 y 2pi. Entonces, el área de esta función entre 0 y 2pi va a ser la integral, y voy a dejarla planteada simplemente, después podemos ver el cálculo. El área va a ser la integral de 0 a 2pi de f' por g. Entonces después hacemos el cálculo completo. Entonces, el área es esto de acá que está acá. El área es el valor absoluto de la integral de 0 a 2pi de la derivada, si se dan cuenta eso de ahí es la derivada, por el g de t, que sería la coordenada y. ¿Sí? Entonces, es la derivada de f por el g, en integral. Entonces, digamos una fórmula y utilizamos todo lo que sabemos de cálculo integral para calcular esta área. ¿Sí? Y en valor absoluto porque necesitamos que la función siempre sea positiva. Entonces, ahí pueden ver, está el cálculo resuelto y la curva que están hablando se ve algo de ese estilo. ¿Sí? Esa es la función que tiene esas coordenadas paramétricas. Esa función paramétrica. Entonces, es un ejercicio propuesto, pero digamos, voy a terminar de revisar bien este teorema de la siguiente sesión, dado que el tiempo ahora queda un poco corto. Voy a tener la grabación.